Hola amigos, aquí vamos a cocer los frijoles. Aquí tengo frijoles negros, es 1,5 libras y arroz 1 libra. Y lo que vamos a usar de los frijoles, vamos a poner en el agua caliente por media hora para que no tarden en cocerse. Y lo vamos a freír con aceite y lo vamos a sazonar con cebolla. Y para arroz tenemos 1 libra, la vamos a poner el consomé de pollo, tomate, 2 latitas y sal. Le vamos a poner un ajo, cebolla y una cucharita de cominos. Entonces ahorita lo vamos a poner en agua caliente y el arroz lo vamos a lavar y ya al ratito les enseño cómo vamos a preparar. Ahora aquí lo vamos a lavar con agua caliente. Vamos a lavar bien y le vamos a tirar todo el agua sucia. Entonces aquí le vamos a echar agua más. Aquí lo vamos a dejar por una media hora en agua caliente y lo ponemos entre de media hora. Aquí ya puse agua, 3 litros de agua para poner los frijoles. Entonces la vamos a prender. Vamos a poner en fuego medio por 1 hora para cocer los frijoles. Ya está bien lavados. Duraron 20 minutos remojados con agua caliente. Ahora aquí le vamos a poner todo los frijoles. Aquí lo vamos a dejar por 1 hora y le echamos aceite para que se ablanden bien y lo dejamos por 1 hora. Ya regresamos para guisarlo. Vamos a moler la salsa de tomate para hacer el arroz. Aquí le vamos a echar el agua, un vaso del agua. Le vamos a poner un tomate para que agarre sabor. Vamos a poner un pedazo de cebolla. Vamos a poner un diente de ajo. Vamos a poner una cucharadita de cominos. Y le vamos a poner una cucharadita de consomé bien copeteada. Y lo vamos a moler. La apagamos. Para echar el arroz. Se molió 3 minutos. Aquí le vamos a dorar el arroz. Vamos a echar como 2 cucharaditas de aceite y 1 libra de arroz. Aquí lo vamos a prender. Vamos a dorarlo, que se dore un poquito. Aquí mira, ya lo tenemos doradito. Aquí lo estaba dorando por 8 minutos. 8 minutos, así se tiene que quedar. Mira, tostadito, cambiado del colorcito, como cafecito, pero no quemado, tostadito. Entonces aquí le vamos a echar
tomate lo tenemos que medir con este plato porque fue un plato de arroz. Entonces se tiene que echar dos platos de agua con jugo de tomate. Aquí lo dejamos más o menos como 10 a 12 minutos. Vamos a probar. Le falta sal, entonces le echamos una cucharadita de sal para que no esté muy salado. Aquí lo vamos a dejar por 10 a 12 minutos. Le tenemos que bajar la flama media para que no se nos queme. Vamos a dejar ahí. Aquí vamos a revisar los frijoles. Mira, ya está bien cociditas. Doraron 1 hora con 10 minutos. Mira, bien cocidito. Entonces ahorita lo vamos a guisar. Vamos a poner vamos a limpiar. Aquí lo vamos a guisar los frijoles fritos. Vamos a echar más o menos como 2 cucharaditas de aceite. Ahí le vamos a dejar. Está a fuego medio. Ahorita les enseño que se caliente. Aquí lo dejamos como por 3 minutos para que se calentara el aceite. Entonces le vamos a aventar 4 pedacitos de cebolla. Se calentó. Hacemos un ladito porque ya toca los aceites. Vamos a dejar ahí que se dore poquito. No queremos que se queme bien la cebolla, tenemos que sea un poquito doradito, que se cambie del color, pero no quemado. Entonces ahí le apagamos para que vamos a vaciar los frijoles. Prender y lo vamos a machacar poquito. Frijoles lo puedes acompañar con unos pescaditos fritos, un pedacito de bistec, o puedes comer con unos nachos. Frijoles es hecho yo estilo como yo lo hago. Son frijoles refritos. Entonces aquí lo dejamos por 5 minutos. Lo sazonamos, le ponemos sal de grano, una cucharadita de cafetera. Aquí lo vamos a menear para que no se pegue. Frijolitos negros es rico, se puede acompañar con muchas cosas.
de todo estilo de comida. Aquí mira, llevó 5 minutos hirviendo los frijoles guisados, refritos. Entonces aquí ya está y lo apagamos. Aquí les voy a mostrar. Bueno para los nachos. Aquí el arroz ya está, mira, ya está seco el agua. No están pedacitos, todo enterito, aguadito. Llevó 6 minutos, mira. Aquí lo apagamos. Ya está. No están muy secos, está medio aguadito. A mí así me gusta, porque entre más aguadito se ve más mejor, con juguito. Mira, puedes acompañar con huevos rancheros. Mira, ahí está tu arrocito. Aquí está tus frijoles, lo puedes acompañar con huevo ranchero, unas carnitas. Los invito a que lo hagan, para que lo prueben, y si les gusta, que me den un like en mi canal Cocinando con Dora. Gracias.